77-261, el número de WhatsApp que tenemos en Buenos Días Aurora, en Aurora, Argentina. Hablando del mate, ¿cómo estará en cuestión de nutrición el mate? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupará? Entre otras preguntas que tenemos que hacer, ¿viste? El etiquetado de los alimentos, si está bien, si está mal. ¿Cuántos nos engañan los comercios y nosotros caemos en la trampa como... Sí, desayunar con un café y tortitas, por ejemplo, ¿está bien? No, por supuesto que no. Bueno, No sé. Lo vamos a preguntar y lo vamos a averiguar y de paso la saludamos porque ya está en comunicación María Silvia Fará. Ella es licenciada en nutrición, especialista en formulación de alimentos y vicepresidenta de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición. Además es docente de la Facultad de Nutrición de la Universidad Massa. ¿Cómo estás, María Silvia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por llamar. Te decimos Silvia o María Silvia. Exacto. No, Silvia está bien. Porque, viste, acá nos han pasado todo el dato. Grupo sanguíneo, documento, dirección, signo del zodíaco, todo completo. No, y con todo lo que ha hecho Silvia es prácticamente un frondoso prontuario, licenciada, especialista. No, o sea, pero todo, pero todo relacionado con el alimento o con los buenos alimentos, Silvia. No, con los alimentos en general. Porque no existen alimentos tan malos ni alimentos tan buenos. En realidad todo en su justa medida, diría yo. Uh-huh. Arranquemos charlando, Silvia, si te parece, por esta ley o es proyecto de ley, no sé en qué ha quedado eso, vos nos vas a contar, respecto a la promoción de la alimentación saludable. ¿En qué nos están, no sé si engañando, qué información nos están ocultando los comercios, los productores de alimentos cuando vamos al supermercado y en la góndola compramos algo que tiene tapa verde, que creemos que es light y nos hace bien, y al final si después lo comparamos con el de la misma marca de tapa roja, es igual? Y sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que hay, primero que el consumidor, necesita bastante más información, educación, por así decirlo, como para entender un poco lo que pasa con el etiquetado. Y el otro tema es que no es que nos estén engañando, mintiendo, sino que el alimento se rotula por una porción. Entonces, si vos de repente, ¿cómo decirte? Tenés dos alfajores, pero uno pesa 45 gramos y el otro pesa 30 gramos, más allá de que tengan más grasa o más calorías, a lo mejor tiene un menor aporte que 35, no sé si me explico, por un tema de gramaje, de porción. Entonces no es que nos estén engañando, sino que en realidad la ley dice que vos tenés que decir cuánto tiene por unidad, digamos. Y así pasa un poco con muchos alimentos. Pasa eso, que lo que hay que hacer es informar al consumidor. ¿Cuáles son los alimentos o en general que le falta ahí la información en la etiqueta que tiene, no sé, grasas trans, grasas saturados, que es alto en azúcares, que debería tener una etiqueta quizás un poco más visible o tenerla en el caso de que no lo tenga para que los consumidores puedan elegir también cuando van a hacer las compras? Mira, nuestra legislación yo diría que sí, que le está faltando algo que identifique un poquito más a lo que son las grasas saturadas, o sea, los alimentos que te conducen, consumiéndolos en una cantidad alta, que te conducen hacia lo que son las enfermedades crónicas. Esos son los que tienen más grasas saturadas, los que tienen más sal, contenido de sal, y los que tienen mayor contenido de azúcar. ¿Sí? Eso es un poco lo que pasa. Hoy por hoy, nuestra ley, lo único que tiene en este momento es lo que es la tabla nutricional, ¿no es cierto?, que tiene una serie de datos que por lo general quien no está en esta materia, le cuesta entender. Yo por eso siempre hablamos con los alumnos. Una de las cosas que hay que enseñarle a la gente cuando va a nuestros consultorios es cuando mirás la tabla, la tabla nutricional, en la primera columna se encuentra una serie de parámetros que pide nuestra ley, ¿cierto? Sí. Sí. En la segunda tabla, en la segunda columna, te dice cuánta cantidad de ese parámetro tiene esa porción de alimento. Hasta ahí la gente a lo mejor no va a entender, porque si yo le digo a alguien que no sabe de nutrición, este alimento tiene, no sé, 200 miligramos de sodio, nadie puede entenderlo si no estás en la materia, digamos. Pero yo siempre digo, hay que enseñarle a la gente a ver la tercera columna. Hay una tercera columna que arriba te dice porcentaje de BD.
Sí. BD significa valor diario. Eso es la cantidad que nosotros, según lo que los organismos de salud han definido, tenemos que consumir en un día de ese nutriente. Entonces, cuando vos ves, te dice 5, 10, qué sé yo, es el porcentaje de cobertura, ¿no es cierto? Entonces vamos a un ejemplo concreto. Supongamos un producto que tiene mucha sal, supongamos una sopa deshidratada. Oh, no me hables de eso, Silvia, que la otra vez me complicó la existencia, porque me di cuenta la cantidad de sodio que tenía y repercutió en la presión. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Entonces vos, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, vos mirás, por ejemplo, una sopita hidratada, te dice sodio 742 miligramos, supongamos, y nadie entiende ese valor. Pero si vos vas a la tercera y te dice 38%, ¿eso qué significa? Que esa porción de sopa te está dando 38% del sodio que vos tenés que consumir en un día completo. No sé si me explico. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, si vos a esa sopita le sumás, no sé, una cucharada de mayonesa, unas papitas que te tomaste con un amigo y una cervecita en un bar, y un fiambrecito que comiste a la noche, bueno, te pasaste de sal, te recontrapasaste de sal. Claro. Silvia, mira, claro, por una cuestión de, acá siempre hacemos el chiste con Erika, y porque varios de los que estamos acá tenemos cierta edad. Erika es muy jovencita todavía. Sí, una niña. Le regalé un montón de años, pero sí, es mucho más joven que nosotros. Silvia, yo recuerdo ser niño, año 81, una publicidad, que en realidad no sé si era una publicidad, era una campaña de los productores de azúcar, de azúcar de la República Argentina, que instaban y que te decían: consumí azúcar, te da energía, qué sé yo. Estamos hablando del 81. ¿Sabes qué? Me puse a pensar, eso en el 2019 sería inviable. No hemos visto, es más, se recomienda reducir el azúcar, algo que en 40 años cambió el paradigma completamente. Sí, bueno, eso ha pasado con muchas cosas. Bueno, es producto también de las investigaciones científicas, de cómo va cambiando también el perfil de salud de la sociedad. Cuando vos del año que vos me estás hablando, teníamos un nivel de desnutrición a lo mejor bastante importante, y hoy las cifras que asustan, digamos, es del sobrepeso y de obesidad en los chicos. Se ha cambiado muchas cosas, la sociedad, los juegos, un montón de cosas. Y es cierto lo que vos decís, porque en realidad el azúcar se necesita para dar energía. Nadie estaba mintiendo en aquel momento. Sí. Lo que pasa es que ahora a lo mejor los chicos están más sentados jugando a la PlayStation, cosa que antes jugaban a la pelota desde que se levantaban hasta que se acostaban. ¿Me explico? Hay un cambio también cultural, de sociedad. Respecto a lo que decías, también para ver si ir derribando quizás algunos mitos o no, y que vos nos instruyas, y por supuesto siempre la recomendación es acudir en persona a un profesional, que para eso están bien preparados y nos van a poder ayudar. Pero una vez me dijeron que para saber si el alimento que estoy consumiendo, que voy a comprar en el supermercado, es saludable, en la columna, como bien decías vos, de la etiqueta, la proteína tenía que ser el doble de lo que decía grasa total. Si era el doble, entonces sí era saludable el alimento. ¿Es cierto eso? No, para nada. Es absolutamente un mito. Es absolutamente un mito que la gente va a lo mejor armando en función del desconocimiento. No porque hay alimentos ricos en proteína, como hay otros que son muy ricos en grasa, o sea, y son excelentes alimentos. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea en varios países que están implementando el tema del etiquetado, es el de los aceites, por ejemplo. Tenemos el aceite de oliva. Es un alimento que está absolutamente demostrado por investigaciones científicas que tiene grasas saludables, porque tiene grasas poliinsaturados, omega 3, omega 9, o sea, excelente alimento que ayuda a la salud cardiovascular, y es 100% grasa. ¿Me explico? Claro. Es 100% grasa, y no por eso deja de ser un muy buen alimento. Lo que pasa es que todo tiene que estar también un poco acompañado con la educación, las guías alimentarias. O sea, esto hay que enseñarlo desde chicos, desde el colegio, desde las escuelas, o sea, qué elegir,
¿no es cierto? Sí, Silvia. La alimentación tiene que ser equilibrada, favorecer algunos alimentos como son la fruta y las verduras, que siempre ayudan. Claro. Silvia, por ejemplo, yo me compro un paquete de, qué sé yo, un paquete de galletas y al costado, en el caso de que la Argentina logre por fin la ley de etiquetado de alimentos, ¿no? Esta ley que se está buscando. Esa etiqueta que aparece en el envase, ¿tiene valor de documento? Quiero decir con esto, si yo mando a analizar el producto y resulta que lo que dice la etiqueta no es lo que tiene el producto, ¿lo de la etiqueta es un documento como para empezar a hacer, no sé, un juicio, una demanda a la empresa? Sí, tiene valor de documento porque cuando vos inscribís el producto, que vos te das cuenta que ese producto está inscripto, primero porque la mayoría no se venden productos no inscriptos excepto que sea algo artesanal, casero, cosas así. Todo lo que está en góndola de un supermercado ha sido todo inscripto. Te vas a dar cuenta porque dice RNPA, que sería el Registro Nacional de Producto Alimentario de ese producto, y el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento de ese producto. Cuando las empresas sacan esos números es porque presentaron toda la información en un ente, ¿no es cierto?, en su Ministerio de Salud de cada provincia. Y verdaderamente es un documento. Lo que te dice la ley es que en macronutrientes, que le llamamos nosotros a los nutrientes mayores, por ejemplo, carbohidratos, proteínas y grasas, tenés hasta un más menos 10%. Y en micronutrientes, sodio, por ejemplo, fibra, tenés hasta un más menos 20%. ¿Qué significa eso? Que si te hace alguien un análisis y te sale un valor diferente al etiquetado, ese valor no puede salir del más menos 10%. ¿Se entiende? Sí. Yo te consulto... Sí, perdón, Silvia, no te quería interrumpir. No, ese valor, digamos, tiene un margen de más menos 10% para dar el resultado. Y si no lo da, bueno, sí se puede hacer alguna presentación legal. También existe otra situación, que es cuando ciertas empresas, por ejemplo, han hecho un laminado, que se llama, que es el empaquetado, que por lo general es un producto, es caro, ocupa, no sé, a veces hasta un 30 o 40% del valor de un alimento, aunque ustedes no lo crean, o sea, lo que es el packaging, el material de embalaje. Entonces, cuando una empresa tiene que hacer un cambio de información, porque vino una ley nueva, supongamos, las empresas tienen un cierto tiempo para agotar ese laminado, ese material de packaging, y pueden hacer una presentación ante su ministerio, que durante, no sé, 6 meses van a estar ocupando un packaging obsoleto y eso la ley también te ampara, digamos, porque lógicamente hay pymes, micropymes que no pueden estar haciendo todo el tiempo material de embalaje. Bien. ¿Sí? Yo te consulto por el tema del uso de las redes sociales, porque esto del internet y las redes hace que mucha información útil esté al alcance de nuestra mano, pero quizás sucede esto de la sobreinformación y quiero saber cómo nos afecta, porque hasta ahí, no te digo discursos contradictorios, pero de gente que seguimos en las redes y que en realidad hablan de nutrición sin tener un título que los avale y muchos chicos, quizás adolescentes tal vez, que están más atentos a ver y cuidarse y que no caigan en esto de cometer algún error por una información errónea que vieron en las redes. Exacto, hay mucha información, no toda es veraz, se maneja mucho mito, como decía recién el otro periodista, se maneja mucha información dada por cualquiera, digamos, te dice, cualquiera, digamos, que no ha estado estudiando esta materia, digamos. Por eso nosotros en el marco de lo que es la asociación de nutrición, uno de los planteos que nos hacemos es, digamos, decirle a la comunidad que cuando tenga dudas de nutrición, de su alimentación, de su alimentación de su hijo, de si practica un deporte, concurra a un nutricionista. O sea, nos hemos formado para eso. Silvia, enseñar a la comunidad. Silvia, te quiero hacer una pregunta, a lo mejor está dentro de tu campo, pero en estos últimos meses la comunidad vegana se hizo muy popular por las protestas, sí, por lo que se viraliza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura de ustedes, los nutricionistas, con respecto a esta otra postura, la del veganismo? ¿Cómo responden ustedes?
Mira, el vegano yo creo que está dentro de un tema de filosofía personal también, ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero, de todos modos, yo conozco gente vegana, incluso hasta colegas, lo que tiene que complementar muy bien su alimentación. En términos nutricionales debe completar muy bien su alimentación. O sea, porque si tiene una alimentación solamente a base de vegetales, o sea, esto es como nosotros nos hemos formado, digamos, en lo que es nuestra carrera, ¿no? Uh-huh. Si tiene una alimentación solamente de productos vegetales, va a tener falta de ciertos nutrientes, o sea, van a haber falta de nutrientes. Pero normalmente los veganos son gente muy, muy informada y estudiada en cómo completar las proteínas vegetales, de modo de ir agregando o complementando esto que le falta, ¿sí? Desde el punto de vista nutricional te puedo hablar. Ahora, desde el punto de vista filosófico de los animales, dice, matás a un animal, en eso no me meto, no, porque no... Claro, no, digamos, no comparto. La nada más. La pregunta y la duda es cómo ustedes entienden esto, el tema de los nutrientes, porque evidentemente cuando uno tiene una dieta vegana, hay ciertos alimentos que ya no ingresan al cuerpo. Entonces, ¿cómo se reemplaza eso? ¿Cómo le haces frente, por ejemplo, a un hueso mucho más fuerte, a un músculo mucho más tenso, uh-huh, cuando no hay alimentos que aportan ese tipo de cosas? Claro, bueno, así como te digo, en algunos casos suplementarán algunas vitaminas, o sea, las consumirán como un suplemento. En otros casos, por ejemplo, el tema de la proteína, que es trascendental el tema de la proteína, porque, o sea, bueno, me voy a meter mucho en nutrición y creo que no sé si es la idea, pero las proteínas vegetales son faltantes de ciertos aminoácidos, que es la unidad básica de la proteína. Pero si vos las vas completando, por ejemplo, si consumís cereales con legumbres, ciertos semillas, una cosa así, vas logrando esta complementación. Pero para eso hay que saber, por lo general este grupo de gente se estudia eso, digamos. Yo no recomendaría que vos te hagas vegano porque está de moda y no comas más productos animales, sino que si vas a decidir hacer esa alimentación, tenés que concurrir, incluso hay colegas nutricionistas que manejan la alimentación vegana. Bien. Concurras para que te orienten acerca de eso. Bien, entonces, si te parece, Silvia, a modo resumen, conclusión, como para pasar en limpio de lo que hemos charlado hoy, a todos aquellos que quieran prestar especial atención cuando van al súper y leer las etiquetas, que presten justamente su atención a la tercera columna, la del valor diario. Por supuesto que siempre recurran a la ayuda profesional y no guiarse por cosas que a veces escuchamos o leemos en internet para no cometer algunos errores. Y también imagino la recomendación de elegir cuando podamos con alimentos naturales, frutas, verduras y tomar un poco más de agua. Exactamente. Bueno, el aporte de agua es muy importante, 2 litros de agua, tratarse de hacer el hábito, eso mejora mucho, ayuda mucho a todas las funciones del organismo. Muy bien, importante. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a usted y espero, haber ayudado un poco. Muy clara, ha sido muy clara, muy concisa. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba entonces María Silvia Fará, licenciada en nutrición, hablando un poquito de esto, de algunos mitos que habían alrededor de los alimentos súper procesados, saturados, en grasas trans, en grasas saturadas. Entonces, ¿hay que eliminarlos definitivamente? No. Y lo que estábamos también charlando con Silvia acerca de la nueva ley de etiquetado, de cómo los alimentos que vos compras en un supermercado o en un almacén tienen que tener una etiqueta clara, más que nada eso, clara, para que vos sepas qué te estás llevando a la boca. Pero mientras tanto podemos aprender a leer un poco mejor las etiquetas, por supuesto siempre acudiendo a la ayuda de un profesional. Estás en la 91.3. De 9 a 13, escuchás Buenos Días, Aurora.